Bueno, continuamos con la segunda ponencia de la mañana a cargo de Sabine Cazenave, a la que, bueno, tengo que agradecer muy especialmente su participación. Desde el primer momento nos pareció interesante al equipo el contar con la visión de otro estado, de Francia, que duda cabe que en el ámbito museístico pues es un país de referencia, ¿no? Tanto por la historia del nacimiento de la propia institución, la historia de las propias instituciones, ¿no? Relacionadas del ámbito, ¿no? Con una larga trayectoria y, por supuesto, por el concepto y bueno, por el desarrollo pues, de muchas iniciativas a lo largo de la historia, de la nueva museología, etcétera. Es digamos, un país de referencia y bueno, como ha dicho Teresa, pues la mayor representación dentro de los comités del ICOM sigue siendo la francesa. Y nos parecía interesante también, digamos, tener esa visión desde Francia del ámbito museístico, cómo se gestiona, cómo se administra, a pesar de que las diferencias de formato de las administraciones públicas son completamente diferentes, pero bueno, conocer esa manera de funcionar. Y decía que le tengo que agradecer muy especialmente a Sabine porque por una serie de cuestiones técnicas no ha sido posible contar con una traducción simultánea de su conferencia, por lo tanto le rogué que se tradujera esa conferencia y que la leyera en castellano y bueno, ya no puso absolutamente ningún problema, pero creo que hay que reconocerle el esfuerzo especial que va a hacer Sabina, que tiene conocimientos de español, pero que indudablemente le hubiera sido más cómodo hacerlo de esta otra manera. Así que muchísimas gracias, Sabine, por no habernos puesto ningún problema. Sabine Cazenave es desde 2019 la directora del Museo Vasco y de la Historia de Bayona, en Francia. Ella tiene una formación universitaria en el ámbito de las artes plásticas y comenzó su carrera laboral en 1985, pero en el ámbito de la enseñanza. Con plaza de enseñante en la región de Picardía. Bonito nombre, Picardía, para un territorio. Posteriormente, en otro momento de su vida, decidió cambiar su orientación profesional hacia el mundo museístico y aprobó en 2002 el concurso de conservadores de museos, porque eso no creo que entre dentro de la ponencia, pero el acceso a lo que ahora aquí sería una función pública, ¿no? En este caso, en el ámbito de museos, pues en Francia lleva otro tipo de procedimiento que ella pasó en 2002 y pasó a completar su formación en París y en otras instituciones y entre ellas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, lo cual le sirvió también pues, para mejorar el español que nos va a lucir en esta conferencia. En 2007 se incorporó ya con pleno derecho, digamos, en el Cuerpo de Conservadores de Museos de Francia, se incorporó al Museo de Bellas Artes de Amiens, donde dirigió pues, el grandísimo proyecto de su renovación desde 2007 y ha estado al frente de este museo hasta 2017 y, como he dicho antes, desde 2019 en Bayona, esta ciudad hermana de Pamplona y con la que tenemos también, tanto con la ciudad como personalmente con el Museo Vasco y de Historia de la ciudad, que va a afrontar en los próximos meses una tarea de ampliación, al frente de la cual estará Sabina y bueno, pues os dejo con ella. Gracias. Excusa por mi muy feo castellano. Se necesita practicar y el euskara y el castellano. Es muy difícil cuando toda tu carrera se desarrolla en el norte de Francia, en París y en Picardía. Picardía es Hauts-de-France, muy cerca de Bélgica y de Inglaterra. Y después en París es muy difícil practicar castellano y euskara, es imposible. Lo que
pienso que es posible para yo de ayudar a desarrollar nuestros museos porque tengo una experiencia de, no sé si yo sé que no soy la mejor persona para hablar de lo que nos importa hoy, pero tengo una experiencia de varios museos, un gran museo nacional porque estaba de 2017 a 2020 conservadora en el Museo de Orsay. He visto algunos de los problemas que se pone en la economía de los museos antes del corona y después del corona. He visto un gran museo de región porque la ampliación del Museo de Picardia estaba una cuestión muy difícil durante una ley de simplificación de los distritos de las regiones en Francia. Hemos pasado de 23 distritos regionales a 13 distritos en 6 meses. Estaba una cosa muy terrible para los grandes museos de región en Francia. Estaba directora de un museo que falta su región. Imagínate, en plena ampliación del museo. Estaba una cosa muy terrible para nosotros. No sé si es fácil de comprender, pero voy a intentar explicar la historia de los museos en Francia muy simplemente y voy a intentar explicar lo que cambia actualmente con la experiencia, mi experiencia y la experiencia que yo vivo en el Museo Vasco, por ejemplo, que no es menos mal que una otra y que tiene el interés para nosotros de estar muy cerca de Navarra y de Pamplona, porque las dos ciudades son juntas por un, ¿cómo se dice? Un jumelage. Hermanamiento. Voilà. Conozco bien la descentralización en España. Conozco bastante bien las diferencias dentro de los dos sistemas y pienso que actualmente vosotros piensan que el sistema francés es centralizado, pero voy a nuanzar, no sé si existe la palabra, matizar este concepto, sí. Gracias. He traducido y intentando de traducir mi camino para la cuestión que era la vuestra. El modelo de gestión museística en Francia es muy próximo de la definición del ICOM, de la antigua definición del ICOM, porque pienso que el sistema francés fue en el pasado un modelo para Europa y para el mundo. Fue un modelo.
Y para nosotros, franceses, sin fines lucrativos es muy importante, pero también puede excusar la debilidad de nuestros dineros, adquiere es una dificultad actualmente porque el precio de los notamente del arte contemporáneo es una cosa muy difícil de adquirir, pero lo hacemos. Conservar nos parece muy importante y es un problema en Francia conservar porque hay 250 años de conservación en el pasado con reservas muy llenas. Investigar los conservadores de museos en Francia pasan un concurso muy difícil, pero son universitarios, son buscadores y me parece muy importante de adelantar con esta investigación, comunicar y exponer. Parece, es muy joven en la historia de los museos. Por Francia no estaba obligatorio exponer antes de 1980. El público, que es una cosa mucha importante ahora, no lo era en el pasado. Bastantes museos existen sin público hasta los años 80. Están cerrados. Después, la Segunda Guerra estaba muy difícil de sostener el esfuerzo abierta de los museos y algunos museos cierran durante las guerras y después. Y imagínate, todas las pequeñas ciudades de Francia había en el pasado un museo, un teatro y todas las capitales de región había un gran museo de sostener y no estaba fácil. El problema que se pone es un problema económico. En el pasado, pero me parece también, es mi experiencia, en el presente y en el futuro. La educación en Francia es una cosa incontornable de los museos. Estudio es más importante que delectación o recreo. Es una opinión, pero pienso que esta opinión refleja opinión de muchas personas en los museos en Francia, pienso. Un poco de historia, pero rápidamente, porque pienso que no es el lugar y pienso que la conocéis. En el siglo XIV aparecen en Europa las primeras colecciones princesas. En Francia, los Valois, los duques de Borgoña y los príncipes
transalpino, italianos, porque las fronteras no están tan fijadas que hoy, competían y acumulaban obras y objetos como signos de su soberana magnificencia. En el siglo XVII en Francia, con la proliferación de los cuartos de maravillas privados, se inventa una museografía que impone un modelo muy fuerte a los museos franceses. Con la Revolución de 1789 surgió la idea de un museo público basado en el humanismo heredado de la Ilustración, que se llama en Francia el siglo de la luz, de las luces, con una redistribución del patrimonio nacionalizado compatible con el concepto innovador de comunidad nacional. Y para nosotros, conservadores, es ahora una base que está muy importante. A partir de 1793 se abrió al público el Louvre, que estaba un palacio, antigua residencia de su majestad, que se convirtió en el Museo Central de las Artes de la República. La cultura es propiedad de todos. Nacen los museos que se defienden en Francia. La política y la instrucción son juntas desde el principio de los museos. Es la base de nuestra construcción. En el siglo XIX, el ámbito del museo no paró de crecer. También se utilizó con fines políticos. Y en algunos periodos se puso al servicio de la propaganda republicana, pero también monárquica o imperial. Durante Napoleón, sobre el reino de Napoleón I y de Napoleón III, que todos hacen mucho para desarrollar en cada región. Napoleón I inventa el departamento en Francia y por cada departamento debe tener un museo para hacer propaganda, pero también educación del pueblo. Napoleón III y nuestra imperatora Eugenia de Montijo fundó numerosos museos famosos en Francia, que son la arquitectura territorial de nuestra concepción del museo como lugar de delectación, pero de educación. Los museos franceses se convirtieron así junto con la Escuela de la República al fin del siglo, durante la Tercera República, que es el fundido del Estado-Nación en Francia. En el símbolo de los esfuerzos de educación y divulgación emprendidos para las clases trabajadoras nacidas de la era industrial. Moralizar a través de la educación, seducir a través
de las artes y a través de la ciencia. Y hay también una ampliación del concepto de museo que se amplía a las ciencias. He puesto cualquier museos de región. Rouen, a la izquierda, Rennes, Amiens, que era el museo, fue la directora de este museo, Lyon, Lille. Son muy grandes y todos son construidos durante el imperio de Napoleón III. Y cada uno tiene como, ¿cómo se dice? Marraine, ¿no? Como figura principal Eugenia. El cifre de Eugenia está en todos estos museos. Yo no conozco el madrina. Estaba la madrina de los artes en Francia y estaba la madrina de todos estos museos en regiones. Al final del siglo XIX, los museos y su arquitectura palaciega adquirieron la apariencia de templos, de palacios, con una organización de las colecciones que no cambiaba casi nunca. Es un modelo que sirve a toda Europa. Las obras se amontonaban en los expositores y los rieles para cuadros. El decoro era anticuado en salas de exposiciones muy llanas. Los museos se convirtieron en el centro de atención de las críticas. El auge de las vanguardias europeas a principios del siglo XX los convirtió en obsoletos. Quedan rebajados a lugares antiguados y retrógrados. Instituciones inmóviles que solo sirven para exaltar fríamente el pasado. Y hay una grande reflexión en Francia que se inicia en 1920, pero que va a crecer con un freno con la Segunda Guerra Mundial, pero que va a resucitar después la guerra, pero 30 años de reflexión para reorganizar y reflexionar a los museos antiguos y también para construir nuevos para arte moderna. Y en Francia, durante 30 años, desde 80 hasta 2000, hay una eflorescencia de instituciones grandes, pequeñas, y cada distrito tiene un museo antiguo y un museo moderno, y también otros museos, por ejemplo, o museos de ciencia, y todo eso es formidable, pero también es una encarga para el Estado, una gran encarga. No sé si es muy claro. Bon.
he puesto el Museo de Arte Moderna de la ciudad de París, que no es Beaubourg, que es el Museo de Arte Moderno de Chaillot, muy interesante y que las personas que visitan París no conocen bien, porque piensan que el Museo de Arte Moderna y Contemporáneo es el Centro Jorge Pompidou. Pero el Centro Jorge Pompidou es un organismo del Estado al inicio y también hay un Museo de Arte Moderna de París. Hay una superposición de las responsabilidades en Francia y particularmente en las grandes ciudades y en la capital, imagínate. Y la complexificación viene también de tantos lugares que se llaman museos y que no son exactamente museos. La complexificación viene también de tantos museos que se llaman museos y que son privados y que no son instituciones. Y en Madrid, yo supongo que es lo mismo, pero en París, que estaba una capital antes del COVID, muy frecuentada por el turismo, no es muy claro lo que es un museo, gran, pequeño, privado, público, a qué pertenece la responsabilidad del museo. El público no le interesa. Lo que le interesa es ver colecciones y exposiciones y todo eso. Pero es una complejidad muy grande. Son cuestiones que se ponen actualmente en Francia. Mucho. Pienso que es el tiempo de después del desarrollo. Son problemas de ricos. Es el problema de después el desarrollo. Y puedo pasar lo mismo por España, pienso. Porque España es un país muy atractivo. Muy atractivo. No sé. Tres museos, un gran, muy gran, que no es exactamente el museo, un museo, pero un centro. Dentro hay un museo, es Beaubourg, es una tentativa de 80 de extinguir el concepto de museo a otras instituciones que son bibliotecas, cinema, digital, otras maneras de interesar el público a la cultura en general. Y dentro del Centro Pompidou hay el Museo Nacional de Arte Moderna. Dentro, 2 pisos únicamente. Lo resto es biblioteca, cinema, lugares divertidos de cultura. Hay que distinguir lo que es museo, lo que es cultura, y no he complexido el propósito porque hay también desde 81 instituciones en Francia que se interesan al arte contemporáneo únicamente, que son el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo y los Fondos Regionales de Arte Contemporáneo, FRAC, FNAC y FRAC, que luchan para, ¿cómo se dice?, devenir, para
para transformarse en museos. La complexificación del paisaje es muy grande, muy grande. Dos otros grandes museos, pero hay en cada capital de región, el MAMAC de Nice, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, Museo de Arte Moderna y de Arte Contemporáneo de Nice, y un otro, el MAX de Estrasburgo, Museo de Arte Contemporáneo de Estrasburgo. Imagínate, había 23 distritos regionales en Francia. Alguno tiene un gran museo antiguo y alguna tiene una gran institución de este tipo. Y eflorescencias de museos más pequeños. Casa de artistas, como el Museo Bourdelle en París, por ejemplo, o el Museo de la Croix, o el Museo de... Hay varios. Es bastante difícil de administrar todo eso. Un otro, le LAM de Villeneuve d'Ascq, à Lille. Y un otro que me tiene mucho al, ¿cómo se dice? ¿Al cuero? No al cuero. Que me interesa mucho porque estaba la directora, que es el Museo de Amiens. Es un museo, tú lo ves al fondo de la diapositiva. Es un museo antiguo que se ha transformado también en museo contemporáneo. No hay el medio en Amiens de tener dos museos. La misión del museo del 19 se desarrolla hasta el 20 siglo. Es una otra manera de decir, hay arte que se desarrolla y es necesario de evaluar y de admitir que un museo construido en 19 puede acoger obras contemporáneas, porque todas las ciudades no pueden tener 1, 2, 3, 4 y 5 museos especializados. Es lo digo en inglés, el Choice de Amiens, que es una bastante pequeña ciudad, como Bayona. Es una tercera vía para no desarrollar lo que no tienen el medio de sostener. Esta obra, la conocen, es una obra de Sol Lewitt, un artista americano. Es el World Drawing 911 de Sol Lewitt, que es un in situ en una de las rotondas antiguas del Museo de Amiens. Leyes y labelización y clasificación de los museos en Francia. He puesto lienzos y deja mi PowerPoint para que puedas ir sobre los sitios. La aprobación definitiva del texto de ley relativo a los museos de Francia es de 2002. Y después hay también un código del patrimonio.
porque bastantes museos son también monumentos históricos. Y se complexifica. Esta ley sustituye a la ordenanza de 1945, estaba a tiempo de cambiarla, que ya no respondía a las misiones y servicios de los museos actuales por el ámbito del público. El público no estaba muy bien visto en esta ordenanza. Esta ley creó en particular la clasificación Museos de Francia. Museos de Francia. Y nuevas disposiciones fiscales. Es decir, todo el mundo puede se llamar museo, no es protegido como apelación, pero hay un label Museo de Francia. Y todo el mundo no puede tener este label. Bueno. El Museo del Chocolate en Bayona se llama museo, pero no tiene el label Museo de Francia. Alors, si ça marche, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Hay muchos museos en Francia con el label 2000. 2000 museos tienen el label Museo de Francia. Y hay una repartición muy inigual de los museos, de los pequeños museos. El norte de Francia es más rico en museos que el sur de Francia, pero es histórico, pero en cada región hay un gran museo de región, en Bordeaux, por ejemplo, por nosotros, Aquitania, y hay bastantes museos que tienen la apelación Museo de Francia, que es un label del Estado. No se puede, pero es necesario de ver este lienzo, porque tú tienes, es una carta dinámica y tú puedes tocar una región y se abre un pop-up y tú ves todos los museos. Es muy interesante de verlos y de ver la diferencia de institución, ¿cómo se dice? No de grandor, de talla, de tamaño, Ley y espíritu. Redefine la función y la posición del museo ante las expectativas de la sociedad como actor al servicio del desarrollo y de la democratización culturales. Los museos de Francia tienen como misión la conservación de las colecciones reconocidas como de interés público. Es muy interesante. Todo no es de interés público. El objetivo de la democratización cultural está inscrita en el corazón de la ley a través de la noción de accesibilidad para el público más amplio y de acceso igualitario. Para todos a la cultura, la clara afirmación no solo de las misiones patrimoniales de los museos, sino también de la educación y la difusión y la obligación de inscribir la política de precios del ticket en el marco de una política cultural. Ley y equidad.
armoniza el estatus de los museos reconocidos por el Estado y federa, respetando de sus especificidades, los distintos museos de Francia. Por ejemplo, para nosotros que somos un museo de sociedad, hay una federación de los museos de sociedad y es muy interesante para intercambiar entre nosotros y ayudarse. Se aplica a todos los museos y museos de ciencias naturales reconocidos por el Estado independientemente de la tutela administrativa del museo. Pone fin a las disparidades injustificadas, en particular entre los museos de derecho público y los de derecho privado. Lo importante es tener el label. Pero para tener el label es bastante difícil, tú vas a ver. La composición del Haut Conseil des Musées de France, Alto Consejo de los Museos de Francia, organismo unificador, reflejará las diferentes familias temáticas de museos, así como las diversas categorías de sus responsables. Ley y protección de la colección. Alors, es fundamental de comprender eso en Francia. Mejorar la protección de las colecciones. El texto afirma la inalienabilidad de las colecciones de acuerdo con el respecto del principio del uso del dominio público. Es imposible en Francia vender una colección adquirida y inscrita en un inventario de museo. Imposible. Desvalorizar los objetos existentes de un museo en Francia pertenecientes a una persona jurídica de derecho público con el acuerdo autorización de una comisión científica. Si un objeto recoltado en el pasado no debe se mantener porque no está una buena idea, se necesita tocar el Haut Conseil y es muy difícil. Destacar un objeto de una colección es muy difícil. En lo que respecta a los museos de personas jurídicas de derecho privado, el texto establece el principio de inembargabilidad y imprescriptibilidad, excusez-moi, de su colección. Inalienabilidad cuando la colección utiliza fondos públicos para correrla. También les da acceso al beneficio del derecho de preferencia para el enriquecimiento de su colección. Un museo público puede beneficiar de dinero público para correr un objeto, pero es decir que la inalienabilidad va a aplicarse a este objeto. El texto prevé también la posibilidad, en caso de riesgo, la transferencia provisional de todo o parte de las colecciones a un otro museo de Francia.
es muy interesante porque cuando un museo, una ciudad no puede sostener su museo, se puede transferir un pequeño museo aún más grandes, pero en el mismo lugar, muy cerca del lugar es posible. Voilà. Desde un sistema centralizado hasta la descentralización, integra y profundiza la lógica de descentralización. Desde 85, el Estado francés se descentraliza progresivamente con una creencia del poder de las regiones y de los departamentos. Y hay transferes de responsabilidades dentro del Estado a las administraciones locales, progresivamente. Limita el control del Estado a los museos que hayan solicitado y obtenido la clasificación Museo de Francia. El control se sustituye progresivamente por una misión de asesoramiento. El texto organiza la transferencia de propiedad a las autoridades territoriales de todas las colecciones antiguas que ha transferido en el pasado del Estado a museos de región. Se inscribe a la lógica de la Ley de Cooperación Intermunicipal, en particular organizando la posibilidad de cesión de la totalidad o parte de las colecciones de un museo entre organismos públicos. Y actualmente un museo puede cambiar de responsable. Es el caso del Museo Basque. Y es el Haut Conseil del Museo de Francia que, en caso de problema, arbitra el problema. Las nuevas disposiciones fiscales, las empresas sujetas al impuesto sobre las sociedades podrán beneficiarse de una reducción de este impuesto equivalente a 80% de los pagos para querer por un museo de Francia un tesoro nacional. Y para las pequeñas adquisiciones es 50%. Y efectivamente los impuestos da a la empresa un certificado se llama un rescrit, para destacar de su impuesto el precio de la obra que ha ofertado a un museo. Y hay el dispositivo de la dación también, que es muy favorable en Francia. Y efectivamente, la relación entre los museos y su tutela científica es todavía el Ministerio de la Cultura, y es el Servicio de Museos de Francia, y la dirección es en central, y también la Dirección Regional de Asuntos Culturales, que es la desconcentración del Estado en región. Y ya hay 3 momentos en cuales es imposible de sostenerse a este control. Es cuando un museo se amplía, es necesario de escribir un proyecto de 10 años por el museo. Es lo que hacen actualmente el Museo Vasco, para tener una ampliación en la ciudad de Bayonne y
y una ampliación en el territorio, en 2 lugares del territorio vasco norte, a hora de comprar o restaurar una obra, es necesario de tener el aviso favorable de una comisión que se reúne con 12 personas expertas para juzgar del interés de la entrega de la colección dentro del inventario del museo y para obtener la clasificación Museo de Francia. Es lógico. Economía, ¿ya? Público-privado, pienso que es enfrente de nosotros todos. El sistema público sigue presente, se está descentralizando, las prerrogativas del Estado se descentralizan gradualmente a las regiones, direcciones regionales de asuntos culturales, y se comparten con las administraciones locales, subvenciones, fondos regionales de adquisición y restauración. Sin embargo, la tutela científica del Ministerio sigue siendo fuerte, en particular en lo que respecta a la validación de los proyectos científicos y culturales de los museos, pequeños o grandes. El modo de gestión de los museos puede variar de la administración directa a establecimiento con un modo de gestión más parecido a las empresas públicas. Es el caso en Orsay, es el caso del Museo Vasco. Es muy cerca, la manera de gestionar es muy cerca de una empresa. La venta de entradas, no, el cuerpo de conservador es como una garantía que todos hacen con deontología su trabajo de conservación, de exposición, de restauración. Es el cuerpo que lo garantía. Es por eso que es un concurso para ser director o conservador en un museo, pequeño o grande. Y es por eso que pues, estoy pasado de un grande museo a un pequeño museo. Hay un cuerpo del Estado y hay un cuerpo territorial, pero todos son formados al INP, Instituto Nacional de Patrimonio. Y todas las especialidades son formadas en el mismo lugar. Hay una promoción cada año de 12 a 20 personas que pasan el concurso y que siguen la formación. Después estudios y después ser buscadores y después un curso universitario. Los museos privados y la fundación coexisten con los museos públicos, sin embargo, todos afrontan problemas del equilibrio presupuestario. Tengo otras, pero deja el PowerPoint. Es muy difícil para yo, imagínate, pero fuerzas y debilidades, si permiten. Las fuerzas de los museos en Francia es una inalienabilidad de las colecciones. Es una fuerza, pero es un problema también. El subvenciono público es muy interesante, sin embargo. Pero hay un retiro progresivo del Estado, del dinero público, por razón
comprensibles y el problema es la dificultad de financiar todo lo que es importante de hacer cuando estamos en un museo de Francia. Tenemos mucho más autonomía, pero responsabilidad más grande. Obligación de buscar dinero es las entradas, bodegas y partenarios y fondos privados, y pienso que es lo mismo en España. Pero hay un fondo público indeniable. Hay un fondo público. Voilà. Voilà le musée de Bayonne. El Museo de Bayona actualmente es propiedad de la ciudad de Bayona, pero se destaca la ciudad se destaca y confía la gestión del museo a un sindicato mixto, que es una unión de colectividades públicas. Hay el Departamento de Pirineos Atlánticos, la CAPB, Comunidad de Aglomeración País Vasco, y la ciudad de Bayona. Y tengo también dinero de otras fuerzas públicas, Aquitania, tengo algunos proyectos europeos y tengo que desarrollar otros con vosotros, pienso que puede ser una solución. Y también tengo dinero del Estado cuando tengo que querer una obra que vale la pena de entrar dentro de la colección. Excúsame. Gracias por tu comprensión. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.